que las raíces dan el primer paso, pero no trabajan sola. Las raíces tienen un componente esencial para hacer los procesos de reorganización y reagregación de las partículas y microestructuras dispersas. ¿Cómo? La tasa de rizodeposición. Cada raíz de maíz hace o que se llamamos de una exudación. Excretan sustancias que van a ser la primera fase de organización de las partículas, porque esta sustancia tiene carga. Por ejemplo, ¿cómo se dice batería de auto? Batería. ¿Cómo una batería de auto funciona? Hay un polo positivo y un negativo. Y la corriente pasa de uno para otro y por esto se carga. Y el suelo es el mismo. Tiene carga negativa y cargas positivas. Esto que hace los trabajos de agrupamiento o de dispersamiento. Bueno, vamos adelante. Ups. Está. Ahora sí. Estaba apagado. No funciona. También sacaron fuera. También no funciona. Agora sí. Entonces, las especies, el tipo de rizodepósito y la tasa. Isso é muito importante. Ustedes vão entender agora por que maíz não é só importante para uma combinação. É essencial. Porque maíz é uma planta dulce. Planta dulce? Sim, não porque a mazorca de grano tem maíz de grano dulce. Não, porque as raízes excretan açúcar. Mira, maíz, glicose, todos são tipos de açúcar. E mira, estes são os compostos com nitrógeno. Mira a diferença. Isto em micrograma, desculpe, micrograma, uma miligrama tem 1000 microgramas. Então, este acá é 1000 vezes menos do que este. Então, produz muito açúcar por dia. 8 miligramas por grama de raiz por dia. Por isto que maíz atua agrupando as partículas. Maíz, avena, trigo, milheto, sorgo, braquiária. Tiene esto. Ahora, trigo, que tiene una raíz que se queda en los primeros 15, 20 centímetros. Mayor abundancia de raíces. Mira, es una máquina para el tipo de carbono solúvel, los polisacáridos. Son sacarídeos más grandes que tienen una importancia muy grande en la reorganización. Mira las leguminosas. Las leguminosas no excretan casi azúcar, solamente proteína, aminoácidos. Por esto que cuando tenemos la predominancia de soya, tenemos más microorganismos que después van peleando entre sí y quedándose los más fuertes. Y son los que causan los daños. Entonces son hongos de suelo como Rhizoctonia, como las macrofominas y también bacterias, porque son mucho asociadas con la proteína. Ahora, una gramínea como un pastizal, un lolium o una braquiária,
500 miligramas por gramo de raíz de polisacárido, especialmente algunos monossacarídeos como glucose. Espectacular para reagregación. Entonces, esto explica porque lo dice a ustedes que necesitamos rotación de raíces. Es tan o más importante que rotación de cultivo. Entonces, cuando vamos a hacer una planificación de cultivo, tenemos que tomar esto en cuenta. Bueno, adelante. Un detalle, materia orgánica, la partícula mineral de arcilla y la agua, haciendo lo que llamamos de las puentes de hidrógeno. Y la práctica, ¿cómo esto se sucede? Estas son las partículas de arcilla dispersas, como mostramos en la otra ilustración. O que hacen las raíces? Van a excretar azúcares, polisacáridos, ¿y qué van a hacer? Reorientación y compresión. Por esto que cuando ustedes sacan una planta con raíz, hay mucho suelo agarrado o pegado a las raíces. Y es este proceso que ocurre. Entonces, las raíces reorganizan las partículas de arcilla, con la compresión estabilizan con los polisacáridos, que son como si fuese a cola, las gomas. ¿Cómo se dice cola? Pegamento. ¿Entiende? Entonces, mira, esta es una raíz de una gramínea. Este es un pie de gallina o una tipo de una plantagina o un lolium, una pastizal italiano. Mira. Y maíz, con cobertura, raíces que van bajando hasta 1 metro, 1.5 metros. ¿Qué queremos? Un flujo continuo de radicales orgánicos que van a actuar en la construcción de la carga negativa para la formación de la materia orgánica y de la fertilidad del suelo. Entonces, empezamos con las raíces. Y esto que se sucede, van saliendo este tipo de radicales, radicales más robustos, llamados los aromáticos, son los pesos pesados, los luchadores de sumo, peso pesado. Estos son los radicales más livianos, duran poco. Los hongos y las bacterias es un flan para ellos, un flan. Y entonces es una picaña. Sume rápido. Entonces, volviendo, tenemos que trabajar con los 3 tipos. Por eso tenemos que mezclar y diversificar raíces y cultivos para que tengamos esta posibilidad. Por ejemplo, si trabajamos solamente con nabo forrajero, vamos a producir más esto. Si trabajamos solamente con vicia, ervilhaca, esto y esto. Si trabajamos solamente con sorgo, mas esta también los otros 2. Entonces, tenemos que mezclar. Esta es la fundamentación de por qué tenemos que hacer rotación. Esto pocos dicen para ustedes. La fundamentación es esto que me gustaría de compartir. Y en el fin, esto van a ser una colapsación con los puntos de carga negativa de positiva de las arcillas, porque las arcillas no tienen 100% de carga negativa.
hay cargas positivas. Y en este momento los compuestos orgánicos van a hacer el embrazamiento de la partícula. Y por fin, esto va a hacer la recuperación y una nueva camino de estructuración del suelo. Adelante. Entonces, si mezclamos cultivo, vamos a estimular compuestos, azúcares, proteínas. ¿Y quién va a venir? Mira, las hifas de hongo. Olha la escala, 2 micras. Esto solamente fue hecho microscopio electrónico. Mira, las hifas de hongo haciendo el agrupamiento de las partículas. Detalle, los poros, microporos del suelo, tamaño de una partícula. Esto es una caulinita, un tipo de arcilla. Estos son grupamientos de hidróxido de hierro. Entonces, y podemos mirar los efectos de las hifas. Y mira, esto es una foto con 2 micras de escala de referencia. Mira el espesor de un hongo, 3.18 micras. Pero é isto que nós miramos. E é isto que me gostaria de mostrar a ustedes. As coisas que ustedes não estão conseguindo ver. Los ocultos. Pero são que estão trabalhando. Mas um detalhe, uma micra, e há uma com nanômetro. Eu não sei se está isto. 500 nanômetros. É 0,5 micra, ou 1 milhão menos do que 1 milímetro. 1 milhão de vezes. Então, mira, os detalhes, está com a luz, pero os hongos embraçando a partícula. Ok. E o que passa quando os suelos que apresentamos antes, quando hacíamos uma implementação de uma siembra directa com qualidade envasada em los pilares? Mira, mesmo suelo, capacidade de intercâmbio catiônico, monte, convencional, siembra directa. Incrementou hasta 20 centímetros. Recuperou 2,4. Mira, com convencional perdimos 3,5. Então, é o caminho. Estamos recuperando. Isto, mesma fertilização, mesmo encalado, mesmo processo, cambiou o sistema de manejo e a combinação de cultivo. Isto, vamos mirar pH, vamos mirar em alumínio 0, mira, hasta 40 centímetros uma redução. Para cálcio, agora podemos produzir soja e maíz com alta produtividade. Temos um promédio cerca de 3 centimolas de cálcio, hasta 20 centímetros. Se hicimos o promédio. Entende? Então, com isto, vamos melhorando a fertilidade e, ao mesmo tempo, Vítor, trabalhando em la qualidade para expressar aquilo que nós queremos, o cultivo principal. Então,
en una rotación, tenemos que elegir quién es el cultivo principal. Aquel es el cultivo que va a pagar la cuenta. Y los otros cultivos van a trabajar como súbditos. Es un sistema, la siembra directa es muy parecida con un sistema monárquico, que tiene una reina y los súbditos. Esto es interesante. Yo estaba haciendo una cosa, porque la reina es el cultivo que tiene la plata que va a distribuir para los pobres. Esto es el sistema. Pero va a guardar la mayoría para ella. Pero los súbditos van a trabajar mucho para que la expresión de la reina sea la mejor. Entonces, esto que se sucede, ¿por qué? No tenemos muchos cultivos que dan plata. Soya, por una cuestión de todo el mercado de los últimos 50 años, está todo preparado para esto. Maíz, una evolución buena, pero no compite en ganancia como la soya. Trigo, la misma forma. Entonces tenemos que comprender la relación de mercado con la relación de producción y el mantenimiento de la conservación. Esta es la ecuación. Tiene 3 componentes. Y es difícil, pero vamos adelante. Entonces, esta es una pintura para tentar mostrar para ustedes cómo que los procesos ocurren con los tipos de carbono en suelo. Entonces, este aquí, el COT, sería carbono orgánico total. Es todo que nós medimos. Este carbono orgánico lábil é uma porcentagem. São tipos de carbono como os polisacáridos, predominantemente os polisacáridos. Los carbono orgánico particulado, carbono polisacárido com algunos aromáticos, como los luchadores de sumo. Y estos son los carbonos asociados a los minerales, el estable, el humus del suelo. Entonces, mirar de esta estoque, 9,2 toneladas por hectárea en labranza convencional, en la camada de 0,2 centímetros, esto, 70% del carbono estable. ¿Por qué? Porque perdió grande parte de este carbono. Y son las cantidades de cada compartimento de carbono. Y la suma de toda la profundidad hasta 40 a 29. Ahora, el mismo suelo con 22 años de siembra directa, ¿qué cambia? Primero, incrementó 19 toneladas. 0,9 toneladas por hectárea por año. El doble. Mira, doble. Casi el doble. Igual. Y mira, mucho menos estable, pero más lábil. Esto es una indicación que estamos promoviendo una transferencia, una migración. Carbono que viene de los rastrojos, van para carbono lábil, que después van para particulado, que después van para estable. Es como nosotros vamos cambiando de potes de fermentación. Más nuevo, más viejo, más viejito. Y esto tiene una diferencia en el total. Bueno, algunos datos para nosotros tenemos en mente. 1 gramo o 0,1% de carbono aumenta 1 centimol, 10 veces más. En otros lugares, 0,32, 0,42, depende del lugar.
y del tipo de suelo. Hicimos un trabajo para monetizar, para poner plata, transformar el impacto del carbono y cuánto podemos ganar en agua y plata. El incremento en el almacenamiento de agua debido al ganho, elevación de 1 gramo o 0,1% de carbono en la camada de 10 centímetros, incrementó 3 a 5 milímetros. Entonces, si incrementamos 0,1% de carbono o 1 gramo, mas vamos hablar en porcentaje que es más fácil para ustedes, 0,1% de carbono tiene un aumento de 3 a 5 milímetros de agua. 10 años después, incrementó 13 a 18 gramas o 1,3 a 1,8% de carbono. Esto significa que la retención de agua fue 65 a 90 milímetros. Esto hace la diferencia. ¿Entiendes, Víctor? Un año con sequía, con siembra directa, la agua que usted no está consiguiendo ver está allá guardada. Son esta agua en el filme de materia orgánica que va a dar soporte para el desarrollo del cultivo. ¿Comprende? Entonces, para los precios de la época, esto hicimos en 2002, entonces hace 15 años, para aumentar la producción de maíz en 5 hasta 10% y de 7 hasta 12% de soya. Vale la pena hacer la tarefa de casa. Y para los precios de la época, claro, para el valor del dólar, 40 a 80 dólares por hectárea. ¿Vale la pena? Claro que vale. Y es esto que yo siempre me gusta de decir para los productores. Vamos a ganar plata con ecología. ¿O qué es esto? Hacer un sistema que va a conservar el suelo para la generación futura, pero ganando plata hoy, ¿eh? ¿Entiendes? Ganar plata con ecología. Esto yo estoy completamente convencido. Ok, vamos. Entonces ahora vamos a discutir los sistemas de producción. Mira, este fue la expansión del cultivo de soja en Brasil, no fue diferente acá. La predominancia del monocultivo, que los periodos de lluvia, esto representa la región central de Brasil, el cerrado brasileño, con lluvia en octubre hasta marzo y sin lluvia entre mayo y agosto y con pequeña lluvia en este periodo. Con soya y barbecho, soya y barbecho, no es un sistema sustentable. Va a producir 2,8 toneladas de grano, el promedio, y 4 toneladas de rastrojo. Es un sistema insustentable, depredatorio, degradatorio. El sistema que se expandió después fue el sistema de doble cultivo, el milheto y maíz de segunda o safrinha. Este sistema también no es suficiente para atender, alimentar el suelo.
Si no alimenta el suelo, no va a alimentar la planta. ¿Por qué? Porque produce poco rastro. Pero cuando introducimos los sistemas mixtos, mezclando varios tipos de cultivo, cambió. Porque el desafío de la siembra directa en los suelos tropicales y subtropicales es recuperación y incremento de la CTC y de la agregación del suelo. Científicamente, si yo voy a hacer un resumen, es esto. Tenemos que mejorar la panza del suelo. ¿Cómo es la panza? La capacidad de intercambio que va a retener más o menos alimento para soportar la demanda de los cultivos. ¿Entiendes? Entonces, con esto, creamos un concepto que estamos trabajando mucho, que es la intensificación de la rotación de cultivo. Esto significa que tenemos que cerrar las ventanas que ocurren entre la estación de lluviosa y el periodo seco. O sea, mantener el suelo cubierto todo el año. No podemos decir que los productores son sojeros, maiceros, algodoneros. No, son productores de fibra, proteína y energía. Y con esto hay cultivos que van a pagar la cuenta. ¿Cómo esto? Entonces, este sistema, este ejemplo, es un ejemplo de que el cultivo principal es soya, que paga la cuenta. Distintos ciclos, precoz, intermedio, tardío, depende de la región, de las oportunidades, pero cerramos la ventana con distintos tipos: maíz, safrinha, sorgo, más crotalaria, braquiária, más maíz, sorgo, crotalaria. Y con esto conseguimos producir más. ¿Entiende? Entonces, soya es la reina. Maíz, sorgo, crotalaria, braquiária y mileto, nesta situación, son los súditos, que van a pagar una pequeña parte de la cuenta. Paga los herbicidas, paga parte de los fertilizantes, pero quien paga la cuenta es soya. Pero si soya no producir, no va a pagar la cuenta. ¿Entiende? Entonces, esto es muy importante. Producimos 12 a 14 toneladas de rastrojo en promedio de 3 años con esto. Y esto ustedes tienen que hacer los ajustes para las condiciones de ustedes. No hay que copiar, hay que ajustar. Y con esto, mira, ¿por qué yo estaba planteando todo esto? Porque este diapositiva va a explicar pérdida de carbono en porcentaje por años de cultivo bajo labranza convencional. En la región, en el país, en Canadá, en Estados Unidos, en las latitudes 52 y 42, frío. En Saskatchewan, 48% de carbono, o sea, menos de 1% por año. Por esto explica la adopción de la rastra, la transferencia de rastra de países fríos para acá. ¿Por qué? Se pierde. En la región de Capitán Sarmiento, que es frontera
casi frontera con Brasil, región más cálida, 60% en 20 años. Fuimos para Brasil, la región donde trabajo, la sucesión soja-trigo, trigo continuo, perdimos 35% en 10 años. Pero si vamos para el cerrado brasileño, la zona tropical, en 5 años perdimos 35%. En suelos arenosos, como mostré, 70%. Entonces, de nuevo, hay dos tipos. Los que no mudan tienen que mantener labranza, cincel, alta dosificación de fertilizante encalado, los fumigadores. Es la única manera de producir. O hacer bien hecho. Y hacer bien hecho, porque si hacer una meia sola, como hablamos en Brasil, intermedio, no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque tenemos este es un proceso asociado a tipos de regiones. De 1% al año hasta casi 14%. ¿Entiende? Bueno, adelante vamos a mostrar o que significa o impacto do clima, da chuva em sistema de monocultivo. A taxa de perda de carbono devido ao preparo convencional em região tropical. Para enfatizar isto de ustedes. Labrança convencional, monocultivo de soja. 2 períodos de medição de carbono, quanto que foi aportado de rastrojo, de carbono por rastrojo, e a taxa de descomposição anual. Ou seja, nesse sistema havia uma perda por ano de 540 quilos de carbono. Por isto, aquele bloco de suelo de color casi roja. Bueno, en esta región, que es Campo Verde, Mato Grosso, tiene 1.450, 1.500 milímetros por año. Neste lugar tem 1.900, 1.850 por año. Soja. E Sinop, 2.300 milímetros por año, la cuenca amazónica. É uma chuva sem parar. Mira, perda de 1.25 toneladas. Se queda um deserto muito rápido. Bueno, com isto, que passa? Quanto mais chuva e mais alta temperatura, maior a perda. E maior a necessidade de trabalhar com cobertura. Então, agora vamos mostrar os sistemas de cultivo. Siembra directa, soja, eleusina e coracana, que é o pé de galinha, com crotalária. E outro, soja, sorgo, braquiária e crotalária, sembrado de segunda, de safrinha. Mira o incremento de carbono. Cambiou o partido. Não mais estamos perdendo de 2-1. Estamos 3-1, 4-1. Cambiamos 3-2, 4-2. Lo mismo. Mira. Sinop. Com um pastizal permanente, Tifton, podemos arreglar 2,6 toneladas por hectárea año. Então, se me pergunta, ¿hay salida? Sí, hay. Tenemos que pensar. Bueno,
Agora, uma pergunta que é muitíssimo importante e que temos que, talvez, trabalhar com os investigadores de aqui para saber qual seria a quantidade mínima de rastrojo que temos que aportar por ano para manter o sistema em equilíbrio e incrementar carbono, incrementar a produtividade. Mira este trabalho. A quantidade anual de carbono aportada em toneladas por hectare. Quanto de carbono foi aportado por ano? Este é o incremento de carbono que se ganhou por ano em função deste aporte. Então, quando cruza a linha, o eje X, indica a quantidade mínima. E a parte que vai arriba é a taxa. Mira, 2,6, 2,17. Então, necessitamos para estas 3 regiões 5,3 a 6 toneladas de carbono por hectare a ano. Convertindo para rastrojo, 12 a 13 toneladas por ano. Ou seja, sistema soja-maíz não funciona. Por isso que temos que cincelar. Então, o resumo da ópera é... Sí, eu estava muito empolgado, como se diz, excitado, muito entusiasmado, motivado. Então, para 12 a 13 toneladas, distintos sistemas com distintos aportes de carbono e mescla de cultivo. Um sistema com muita mescla de cultivo estava aportando 8,38 toneladas de carbono, equivalente a 18,6 toneladas de rastrojo. Entende? Isto está incrementando o carbono e você vai mirar a produção. 67, 70, 72 bolsas por hectare. É uma relação linear. Então, não venga me dizer que não funciona. Funciona. Há que fazer. Lo mesmo para a região subtropical. Semelhante, parecido com aqui, um experimento de 88, sistema de manejo, período, sequência de cultivo, inverno, verano, produção de grano, carbono anual, quanto foi umificado, qual foi a taxa de descomposição, a perda de carbono. Então, e no balance de 4 anos medidos com a sequência, temos uma perda de 0,82 toneladas em labrança convencional. Com uma fertilização igual para todos os cultivos. E mira, quando trabalhamos soja, seja com trigo ou seja com avena negra, negativo o balanço. Soja com avena, negativo. Quando entra maíz em siembra direta, o balanço é ligeiramente positivo. Pero se vamos trabalhar somente com maíz e labrança convencional, vamos ter carbono, pero não vamos ter plata. Entende? A equação é simples. Agora, vamos para o contraste. Labrança mínima, um cincel, todos os anos.
já está positivo. Pero soja, trigo, negativo, avena, zero ou um pouquinho positivo. O sistema com maíz incrementa mais do que na labrança convencional. Siembra directa com um cincel a cada 3 anos. Vamos cincelar. É bueno. Mira, incrementou um pouquinho. Pero todavía é negativo o balance com trigo, soja. E com a siembra directa e com maíz, maior do que este, que é maior do que este. E com siembra directa, todos positivos. Incluso soja, avena, soja, trigo, soja, avena, balance positivo. Então, cambiamos 100% o doble. Recuperamos e incrementamos a taxa perdida. Com isto, calculamos a taxa mínima, a quantidade de carbono e o equivalente em rastrojo para manter o sistema em equilíbrio. Então, eu creio que serve para vocês, porque é uma zona subtropical fria. Então, o balance, manejo, adição anual, quanto que foi perdido, quanto que foi equilibrado e a necessidade para manter o equilíbrio e para o excedente, ou seja, acumular mais. Então, a labrança convencional negativo e siembra directa contínua tinha um excedente de 3,28 de carbono depois do equilíbrio. Convertimos isto, trabalhamos isto para a quantidade de rastrojo, tonelada de rastrojo por hectare ano. Labrança convencional necessitaria 13,84. O promédio era 12. Por melhor manejo que hicimos com a labrança convencional, sempre foi negativa. Com toda a rotação de cultivo. Labrança convencional com rotação de cultivo. Para siembra directa, necessitava 8 toneladas por hectare, pero havia uma produção de 13, então um excedente de 5 toneladas. Então, estávamos produzindo mais rastrojo. Necessitamos 8. Eu creio que é isto que vocês necessitam aqui por ano. 8 toneladas al mínimo. Para quedar-se 0 a 0. Para marcar 1-0, 2-0, há que trabalhar mais. Entende? E isto já foram eliminados. Isto que é um problema. Estão batalhando. É verdade? É verdade? Então, adelante. Como que isso se sucede? Vamos já cerrando. Temos que respeitar a fase de evolução do sistema de siembra directa. Isto é muito importante. Quando falamos de siembra directa, temos que falar sistema e em quanto tempo foi implementado. Por quê? Porque há transições, fase de transições. Criamos isto, a fase inicial, os primeiros 5 anos, que temos? Bajo suporte, acúmulo de rastrojo e uma alta descomposição.
está empezando a reagregação e a reorganização de los agregados em uma nova estrutura. Baja disponibilidade de fósforo. Restabelecimento da fauna, da biomassa microbiana. A imobilização de nitrógeno é maior do que o que vuelve por la mineralização. 10 anos, 6 com 10. Por consequência, necessitamos aportar mais nitrógeno para cultivos como maíz, sorgo, trigo e algodão. Porque se a mineralização é menor do que a imobilização, temos que gastar mais plata nesta fase inicial. Pero, em las outras fases, temos o início de arroz acumulando, temos um incremento, um aumento da densidade do suelo devido ao tráfego de máquina, pero fósforo empieza uma disponibilidade, aumento da atividade microbiana e uma exigência de nitrógeno mineral menor do que na fase inicial. Para a demais fase da consolidação, temos aumento de carbono, CTC, estabilidade da densidade, incremento de fósforo. A mineralização é maior do que a imobilização. E, por fim, mira a diferença. Baixo, início, acumulando, elevado acúmulo. Entende? Então, quem está com mais de 20 anos em um sistema com boa qualidade, boa implementação, tem possibilidade de fazer economia em fertilizante, em agroquímico, herbicida, porque as coberturas estão mais permanentes, menos nitrógeno, e a qualidade do suelo está promovendo maior produtividade. Vamos mirar isto? Esto para nitrógeno e carbono. Carbono vai incrementando-se lento no início, empieza o início da fase linear e depois uma explosão para, depois de 20 anos, começar a primeira estabilização. E a mineralização de nitrógeno, imobilização maior que mineralização, igual, menor igual e menor. Por isto podemos economizar nitrógeno. E como ocorre? O fluxo das camadas inferiores, reorganizando isto que foi mostrado em outras diapositivas, para esta situação com uma organização do agregado. E por isto, um detalhe, na camada de 5, de 20 centímetros, os tipos de carbono predominam mais em tamanhos de agregados maiores do que os menores. Mira, 86, 52, 85, 60% de carbono está associado a este tipo de agregado. Isto tanto na textura mediana, na textura arcilhosa. E agora vamos mostrar, indo para o fim, as relações. Região tropical, aumento de biomassa por ano, taxa de carbono sequestrado e convertido. Por exemplo, a taxa de conversão nesse sistema foi de 19%. Isto em região tropical. Em região subtropical, Ponta Grossa, 1969,
el estoque de carbono original. Cuando empezó el experimento, después de años, bajo labranza convencional, el sistema de conversión de monte para agricultura, empezó el experimento en 1988, y después convencional, labranza mínima, labranza siembra directa con cincel, siembra directa con contínua. Mostrando que ganamos 25,8 toneladas de este en relación a este, a una tasa de 1,61% o toneladas por hectárea. Es posible. Posible. Otras situaciones con distintos tipos de cultivo. Aquí, muy intenso, alta mezcla. 3 cultivos em safrinha, 2 cultivos em safrinha, 1 cultivo em safrinha. Mira, a Porto ganhou 550 toneladas, 550 quilos, 590, 790 quilos por hectare. Vai incrementando-se. E a quantidade de carbono adicionado. Entende? Então, se isto está claro para nós. E isto, agora eu vou a poner a pelota para meu amigo Morija, que está muito interessado em assunto de encalado, que vai falar de encalado. Os trabalhos, pelo menos está no programa, sobre a função de cálcio e no incremento de carbono e a qualidade do suelo. Estamos trabalhando muito nisto com estudante, porque cálcio é absorvido por flujo de massa, por la água, o movimento da água em suelo, e por raízes jovens e sem suberina. Está associado ao tecido meristemático, a punta da raiz. Por isso necessitamos cálcio para estimular o crescimento das raízes. E com isto, a nova formação de raízes, aumentando a capacidade de exploração do suelo. E por fim, é elemento que é móvel no suelo, pero com muito baixa mobilidade na planta. Então, temos que trabalhar com raízes. Soja, milheto, maíz, sistemas distintos de raízes. O exemplo de siembra directa com muito alta mezcla, com uma mezcla intensa, uma relação carbono-cálcio linear, uma relação cálcio-carbono linear, e uma coisa que nos chamou muito a atenção. Trabalhamos com todos os cationes. Cálcio, magnésio, potássio, hierro e alumínio. E hicimos uma correlação quando aplicamos calcário encalado, sem calado, controle, 6 toneladas, 0 mais 3, 6 km. Primeira e segunda aplicação, intervalo de 10 anos. Mira, a melhor taxa de correlação foi cálcio versus carbono. Ou seja, quando incrementamos cálcio, cálcio ocupou o lugar de hierro e tornou-se o principal cation que hace as ligações com o carbono, com o compuesto de carbono do suelo. Então, isto hicimos trabalhos mostrando com a microscopia eletrônica, né, cálcio, carbono, mostrando que a aplicação de encalado em la superfície em siembra directa com rotação de cultivo
aumentó el acúmulo de carbono en 6 veces. Entonces tenemos un bueno aliado, parceiro bueno, que es encalado. Y por fin, este trabajo reciente de un estudiante mostró comparando el yeso con aplicación de calcário incorporado en la superficie, mostrando que tenemos incrementos muy importantes. Y esto son las raíces. Y esto impacta en los fertilizantes. Porque, mira, el efecto residual de la aplicación de fertilizantes, 25% en milheto y 75% en la soya. 50-50, 75-25, 100-0, 100% en la soya. ¿Quién produció más? Cuando mezclamos 50% en milheto, 50% en soya. Esto significa que el cultivo antecesor tiene una contribución en el cultivo sucesor. Entonces, mira, son alternativas de siembra directa que podemos hacer. Esto se fue con la adopción del sistema, garantizamos una 40 a 30% de eficiencia de los fertilizantes potásicos y fosfatados con aplicación de ese sistema. Bueno, yo creo que yo voy, como solo un ratito tenemos aquí, yo voy a dar un saltito porque yo quiero mostrar este aquí, para cerrar. Mucha gente pregunta, ¿y si pasamos una rastra para mejorar la superficie del suelo, para incrementar más nutrientes? ¿Qué pasa con el suelo? Medimos pérdida de carbono en las fracciones labiales en 7 a 14 días después de la operación con rastra niveladora para cubrir la semilla de avena negra y milheto en una siembra directa con 20 años y 5 años. Mira o que se pasó. El estoque de carbono antes y después de la rastra. Ponta Grossa y Primavera del Este. Pérdida de carbono após y antes. Entonces, este es el estoque de carbono hasta 5 centímetros. Y este era el estoque 14 días después. Bajó 7,78 para 6,68 y 5,74 a 4,73. O sea, perdimos 0,9 toneladas en la región subtropical e 1,1 tonelada. Sabe o que significa isto em rastrojo? Calculamos. Rompió todos los agregados, mira, los agregados protegidos con los rastrojos. Tudo que expliquei antes, el proceso y el balance. Componentes del balance, avena negra y milheto. La masa seca es la parte aérea de la raíz y los dos. Produció tonelada 4,35, 6,05. Transformando rastrojo em carbono, adicionamos, aportamos 1,96, 2,7. Carbono transformado em carbono orgânico. Aportamos isto e o balanço é negativo. Balanço negativo. Ou seja, para compensar a perda de carbono com o uso da rastra, temos que produzir
7,4 toneladas de avena, não creio que alguém consiga produzir isto aqui. E 10,9, 11 toneladas de milheto. Não é possível. Então, o uso da rastra não deve ser eliminada, deve ser banida. Eu tenho uma ideia. A melhor maneira, ou jeito, como se diz, maneira de fazer uma picanha é num disco de rastra. Para isto deveriam fazer, está na finca, um disco de rastra, hace um jato de arena, limpia todo, bonito, e transforma os discos de rastra para assar. E tu bota os pés, tranquilo. ¿Entiende? Entonces, bueno, entonces, volver esto. Ah, no, esto era cambio. Yo voy a pasar con esto para los últimos, porque esto era para el mini curso. Cerrando. Para mejorar la calidad del suelo, tenemos que trabajar en una pirámide. Y que la base de la pirámide es la siembra directa con rotación de cultivo, que va a incrementar la diversificación del tipo de aporte de carbono con la parte aérea y las raíces que van a proteger los agregados, que va a reducir la oxidación y acumular carbono. Tranquilo. Y con esto, las conclusiones. Manejo para conseguir la calidad del suelo de suceso en la siembra directa está asociado a la capacidad de reorganizar, restablecer una nueva estructura que va a permitir la redistribución de distintos tipos de carbono y nitrógeno en los reservatorios de carbono, estimulando los ciclos biológicos que van a ser el componente clave en la estabilización de los sistemas de producción. Este restablecimiento de los ciclos biológicos van a promover un flujo continuo de carbono y nitrógeno para la comunidad microbiana. Y que esto va a ser el punto clave del suceso de la calidad de la siembra directa, de los sistemas de producción, y está asociado al manejo de la materia orgánica. Bueno, estos son otros. Era esto que tenía para compartir con ustedes. Espero que muchas gracias por la paciencia. Fueron 2 jornadas, pero espero que tenga sido claro en la exposición. Muchas gracias.